Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del momento que están viendo este video, dedicado especialmente a todos ustedes. Vamos a hablar hoy de la magia. Vamos a contestar, ¿qué es la magia? Vamos, empezamos. La magia es un término muy importante en el mundo del misticismo y es un término también que ha sido bastante satanizado, bastante malinterpretado. Pero bueno, para entender este término magia, tenemos que viajar primeramente hasta la persa antigua. Este término mago tiene su origen ahí, en ese lugar en Persa, haciendo referencia a la tribu media. Esa tribu media se encuentra en la Persa antigua y tiempo después este término hace referencia a los sacerdotes que poseían un conocimiento no muy común, un conocimiento que no estaba a la vista de todos. Entonces, es un conocimiento que generalmente lo habían asociado a la astrología, es un conocimiento astrológico. Ahora, no vamos a hablar mucho de la historia del término magia. Vamos en la actualidad qué representa para nosotros, qué significa para nosotros. Tal vez en otro video retomamos la historia del término magia y dando como ejemplo a algunos magos de la antigüedad. La magia es una rama de las ciencias ocultas que alberga un conocimiento muy amplio, prácticas a través de ciertas rituales. Muchas personas lo ocupan para entrar en contacto con seres de otras dimensiones para conseguir ciertos favores en la vida cotidiana o en su vida terrenal. Esta rama de las ciencias ocultas generalmente está clasificada en magia blanca y magia negra. Para algunos, la blanca es el uso benigno y la magia negra es el uso maligno. Pero al final de cuentas, desde mi punto de vista, pues es la interpretación de cada quien. No hay magia buena, no hay magia mala, solamente las interpretaciones, la evolución de cada quien le permite hacer uso correcto o incorrecto, uso debido o indebido de la magia. En el campo de la magia está lleno de misterios. De hecho, no es una línea recta, aunque por lo general se ejerce gracias a la realización de ciertas prácticas o actividades ritualistas. Sin embargo, no hay una metodología específica o de manera universal para ejercer o practicar la magia. Y es de suma importancia también decirles que independientemente de nosotros, cada vez que hablamos de la magia, consideramos es una rama de las ciencias ocultas o es una parte de las ciencias ocultas, no es una actividad científica para muchos, ya que carece de una metodología racional científicamente aceptable. Y los magos, sin embargo, jamás han tenido este problema con la ciencia. Al contrario, los magos han contribuido a aportar a la evolución de las ciencias e incluso han apoyado al crecimiento de muchas ciencias, de muchas ramas científicas. La magia, como rama del misticismo, carece de una metodología observando a simple vista, pero en realidad su metodología está fundamentada en la cultura de cada pueblo. Muchos personajes, grupos a lo largo de la historia han intentado de unificar todos los conocimientos del misticismo y todos los saberes que han adquirido, han intentado de unificar estos saberes con la finalidad de crear una metodología única, de crear una enseñanza universal para ejercer el misticismo, pero no se logró. No se logró este deseo por diversas razones, y entre ellas es precisamente la diversidad cultural.
Y esa diversidad genera distintas interpretaciones, como varias maneras de aplicar los saberes mágicos, espirituales y místicos en el mundo terrenal. Las prácticas místicas generalmente se pueden ejercer en las siguientes formas. Puede ser a través de cantos, oraciones, simbología, palabras que algunos consideran son sagradas, prácticas de brujería, actividades rituales místicas, e incluso se puede considerar una parte o el uso de la herbolaria en el misticismo, en ciertas prácticas mágicas, en ciertos rituales. Entonces, todas estas representan formas o manera que podemos llevar a cabo la magia a través de una oración, puede ser una oración mágica. Hay ciertas canciones, ciertos cantos que son muy místicos, hay ciertos cantos que son muy mágicos. ¿Ok? Ahora, la magia está presente casi en todas nuestras actividades cotidianas, incluso no damos cuenta, pero muchas veces hasta la forma de saludarnos entre nosotros lleva ciertos niveles o ciertos grados de misticismo. Ninguna actividad mágica queda sin efecto, aunque no siempre son visibles en este plano. La magia como actividad mística siempre produce energía, siempre produce un efecto. Y estos efectos, estas energías pueden ser interpretadas como negativa o positiva, dependiendo del deseo de la persona que lo está haciendo. La magia en sí, para mí, no es mala. Lo que sí tenemos que hacer es evolucionarnos para hacer un buen uso de esta magia. Evolucionarnos para entender por qué y cuándo se debe realizar ciertas prácticas mágicas. No tenemos por qué satanizarlo, de hecho, es una práctica que ayuda a elevar nuestra conciencia, pero lleva ciertas preparaciones, lleva cierto ritmo de cierto tiempo en preparación para entender cómo se mueve el cosmos, cómo pasan las cosas en la Tierra, cómo pasan las cosas en este plano y sobre todo también buscar el entendimiento de los otros planos. Yo considero que es la falta de conciencia, es la falta de conciencia de muchas personas en este ámbito que ocupan a la magia para atemorizar, hostigar, dañar a la obra divina o a la obra del Creador. Si un hombre se quiere convertir en un verdadero mago, la verdad, el camino que debe tomar es alejarse de los vicios, es alejarse de ciertos sentimientos, puedo calificar como negativos, ciertas cosas que no nos ayudan al crecimiento, cosas que yo diría que nos ayuda a evolucionarnos. Debemos abandonar todo lo que podría ensuciarnos. No estoy hablando de ensuciarnos físicamente, un poquito más allá de eso. Entonces, debemos de alejarnos de la vanidad, de los celos, de la hipocresía, por ejemplo, de las imprudencias, de la codicia, la intolerancia, la tiranía. Todas esas cosas nos ensucian y nos alejan cada vez más de la inteligencia suprema. Entonces, si queremos hacer un buen uso de estos saberes, lo primero que tenemos que hacer es prepararnos físicamente, mentalmente, espiritualmente. ¿Para qué? Para que efectivamente podamos progresar en este camino. Como conclusión, como ustedes se pueden dar cuenta, el término magia es un término muy amplio. Ni un video ni dos videos serían suficientes para explicarlo. Aparte, el contexto histórico es muy amplio y sobre todo tiene un saber histórico bastante interesante. De hecho, solamente para hablar de
este término históricamente, creo que tardaríamos unas 2 horas más o menos para llevar este tema. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir sobre este término, magia? Todo lo que hacemos en nuestra vida tiene la chispa del eterno, del gran arquitecto del universo. Por lo tanto, somos seres mágicos. En el estricto sentido de la palabra, somos seres mágicos. Lo único que tenemos que hacer es regresar a de donde venimos. Tenemos que regresar ahí para que podemos mezclarnos, empaparnos, para que podamos entrar en estos saberes, aprenderlos, mientras que vamos evolucionando conscientemente nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, para hacer un buen uso de estos saberes. Bueno, yo creo que he dicho lo más importante hasta ahora sobre este tema. Esperamos tratarlo de una manera más amplia sobre la parte histórica de este término y hablar de algunos magos a lo largo de la historia de la humanidad. Ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho que hayan visto este video. Por favor, igual, comparte con nosotros sus dudas, sus preguntas. Estamos aquí pensando sobre ciertos términos que de alguna manera son tabú o no muchas personas les gustan hablar de estos términos porque tienen miedo al rechazo o no quieren que les entienden como personas malas. Bueno, muchas gracias, fue un placer haber estado con ustedes. Chao, chao.